¿Qué hacemos con esto? Las anteriores clases hemos hecho la evaluación superficial. Ahora vamos a ver qué se hace para saber cómo está comportándose la estructura del pavimento. Bueno, como ustedes ya saben, ya se los he reiterado, para los que no han venido a la anterior clase, nuevamente se los digo, tenemos en la red vial fundamental 16.000 kilómetros, de los 16.000 kilómetros apenas están pavimentados 7.000 kilómetros. Hay mucho por hacer en nuestro país y además de estos 7.000 kilómetros, además de hacer muchos diseños, muchas construcciones, además tenemos que hacer una evaluación para saber el estado de los pavimentos ya construidos, ¿no? Aquellos que ya están en funcionamiento. Bueno, nuevamente el ciclo, para que recuerden, tenemos, lo primero que se hace es el diseño. Ya les he mencionado, dura aproximadamente 1 año, 2 años, dependiendo, tal vez menos tiempo también, dependiendo de la longitud. Pasamos a la construcción. La construcción estamos siempre entre 3, con los problemas que se presentan hasta llegar, alguna vez hemos llegado hasta 5 años. Una vez que se construye, entra en servicio y todo ese tiempo hacemos la evaluación, todo el tiempo de vida útil. Si el pavimento lo hemos construido para 10 años, no sé, 10 años o 20 años, durante ese tiempo nosotros debemos hacer la evaluación del pavimento. ¿Qué tipo de evaluaciones hacemos? Ustedes ya lo saben. Podemos hacer evaluación funcional y estructural, el cual nos va a permitir determinar algunas características del pavimento. Entonces, ya hemos visto nosotros estos 2 temas en la antepenúltima, y esto hemos visto ayer en la última clase. Todos estos 3 indicadores están relacionados con las características funcionales del pavimento. No hemos necesitado hacer nada que solo medir, hacer una inspección visual, todo sobre la superficie del pavimento. No hemos hecho ninguna excavación, no hemos destrozado el pavimento para nada. Las mediciones del IFI lo hacemos sobre la superficie, las mediciones del IRI también, y las mediciones del PCI lo hacemos a través de una inspección visual que se la hace igual a nivel superficial, ¿no? Ahora en esta clase nos vamos a abocar a la evaluación estructural del pavimento, el cual nos va a permitir determinar las características de la estructura del pavimento. Y las características normalmente dependen de los materiales utilizados y de los espesores de la estructura del pavimento. ¿Qué es lo que hacemos para determinar esas características estructurales? Debemos provocar deformaciones del pavimento, que eso lo conocemos como deflexiones, ¿ya? Las deformaciones del pavimento que vamos a provocar, que normalmente estas deformaciones son recuperables. No es que provocamos deformaciones permanentes, ¿no? Si haríamos eso para solo conocer las características estructurales, probablemente estaríamos dañando el pavimento. Pero estas son deformaciones recuperables, como lo que pasa cuando un vehículo circula sobre el pavimento, ¿no? A lo largo de la carretera va haciendo deformaciones y el pavimento va recuperando. Bueno, entonces, una evaluación estructural, para hacer una evaluación estructural, nosotros tenemos 2 caminos. Podemos hacer una evaluación con ensayos destructivos y ensayos no destructivos. ¿A qué se refiere esta evaluación con ensayos destructivos? Hace mucho tiempo se hacían este tipo de evaluaciones con ensayos destructivos, es decir, que nosotros deberíamos destruir la estructura del pavimento de tal forma que nosotros hagamos mediciones capa por capa. Entonces, yo saco la capa de rodadura, voy a medir esa capa, qué características tiene, voy a destruir la capa base, voy a medir qué características tiene la capa base, la subbase, y a medida que voy penetrando, voy a saber en qué condiciones se encuentra un pavimento. Y eso sería una evaluación estructural con ensayos destructivos.
Pero lo que normalmente se aplica son los ensayos no destructivos. Dentro de los ensayos destructivos que se realizan sobre la estructura del pavimento están ejecutar las calicatas. Calicatas nosotros llamamos, en este caso de evaluación estructural con ensayos destructivos, son perforaciones que debemos hacer en todo el espesor de la estructura del pavimento. Extracción de testigos, ya les he mencionado, podemos sacar de la capa de rodadura, podemos sacar materiales de las capas granulares. Y a medida que vayamos sacando, podemos utilizar, por ejemplo, el equipo que ustedes ya conocen, el plato de carga. También podemos utilizar el DSP, que es el ensayo de penetración dinámica de cono. Pero todo esto destruyendo la estructura del pavimento. Por eso se denomina ensayos destructivos. ¿Ya? Por otra parte, tenemos los ensayos no destructivos. En algunos casos son de evaluación, como en este caso, de evaluación empírica, toma en cuenta las aplicaciones de carga sobre el pavimento. Es decir, yo puedo hacer, teniendo registros precisos, es decir, puedo tener un contador de tráfico y puedo conocer cuántas aplicaciones de carga ha tenido el pavimento, al margen de que nosotros hayamos hecho una proyección, una determinación en el momento del diseño. Entonces nosotros vamos a tener, en el momento de la evaluación, podemos tener el indicador que conocemos como vida remanente. Si yo había proyectado para 20 millones de equivalentes, de pronto estoy haciendo la mitad de vida útil, obviamente deberían haber pasado 10 millones de equivalentes. Pero en esa mitad de vida útil del pavimento probablemente podría haber pasado menos o podría haber pasado más. Y con esa información vamos a poder determinar la vida remanente del pavimento. O sea, cuánto de vida remanente aún tiene el pavimento. Y lo que nosotros normalmente hacemos para esta evaluación estructural y a través de los ensayos no destructivos, que se lo denomina NDT, no, está en inglés así, más adelante lo van a ver en todas las presentaciones, NDT. ¿En qué consisten los ensayos no destructivos? Los más frecuentes, los que estamos utilizando. Perdón, antes que pase. La evaluación empírica, a través de esa cantidad de ejes equivalentes que han pasado sobre el pavimento, muchas veces no se la puede realizar, porque no tenemos contadores de tráfico, no tenemos mucha información, así que si bien podemos hacer una estimación con alguna proyección y todo ello, pero es muy poco probable utilizar este método, así que nosotros descartamos este. Tampoco podemos ir destruyendo año a año todas las carreteras, ¿no? Todos los pavimentos que hay, porque no se olviden que la evaluación estructural debemos hacerla permanentemente para ir sabiendo en qué estado se encuentra el pavimento. Entonces, para no destrozar, porque no tenemos información de tráfico, lo que nosotros normalmente recurrimos es a mediciones de deflexiones. ¿Ya? Las deflexiones nada más son provocadas por unos equipos, los cuales simulan el paso de un eje de un vehículo. Entonces nos vamos a abocar en esta clase a esto y algunos comentarios sobre esto. ¿Ya? Bueno, ¿qué son las deformaciones del pavimento, más conocidas como deflexiones? En la auscultación estructural del pavimento, ya sean flexibles o rígidos, se realiza con equipos que evalúan la capacidad resistente del pavimento. En caso de pavimentos rígidos, podemos identificar la eficiencia de las barras de transferencia de carga o la eficiencia de las juntas. En caso de pavimentos rígidos, estoy a mencionar. Podemos estimar el módulo efectivo de reacción de la subrasante en pavimento rígido. Y finalmente podemos estimar el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, con esta medición de deflexiones, nosotros podemos hacer estos cálculos, ¿no? Determinar estos parámetros para ver el estado en el cual se encuentra el pavimento rígido.
¿Qué pasa si nosotros tenemos un pavimento flexible? En este caso, nosotros podemos determinar que el módulo resiliente de la subrasante, como verán, aquí se toma en cuenta el módulo resiliente. En cambio, en un pavimento rígido se determina el módulo de reacción de la subrasante. El módulo estructural efectivo también podemos determinar y finalmente podemos utilizar el módulo equivalente del pavimento. Con toda esta información que tenemos acá, con toda esta información podemos hacer lo que les había mencionado, lo que les menciono a continuación. Con toda esa información podemos determinar la vida remanente, es decir, cuánto tiempo más de vida útil podemos tener con el pavimento, ya sea rígido o flexible, y también podemos, nos podría servir esta información para el diseño del refuerzo. Pues, es decir, cuánto más podría añadir, por ejemplo, a un pavimento flexible, poniendo una capa de refuerzo, yo podría prolongar la vida útil del pavimento. En caso de un pavimento rígido, yo puedo, digamos, de alguna manera mejorar algunas deficiencias del pavimento, las que vamos a ver más adelante, de tal forma que con eso voy a prolongar la vida útil del pavimento. ¿Qué es una deflexión? ¿Qué es un ensayo no destructivo? NDT, ya les he dicho, ensayo no destructivo. Entonces, los vehículos normalmente van circulando sobre la superficie del pavimento y estos vehículos provocan, por la carga que se aplica, provocan un cuenco de deflexión, así como lo ven. Un cuenco de deflexión donde el eje está pasando en un determinado momento en este punto de la superficie del pavimento. Entonces, este eje va a provocar una deformación de la estructura del pavimento. Bueno, este es un cuenco de deflexión que de pronto todas las capas van a ir comportándose así, ¿no es cierto? Todas las capas van a hacer ese cuenco, van a generar ese cuenco de deflexión. Una vez que se retire esta carga, en algún momento va a ir a otro punto y va a generar nuevamente un cuenco de deflexión. Entonces, este cuenco de deflexión se está generando a medida que va pasando los vehículos. Obviamente que esto, no, ya les he mencionado, no es una deformación permanente. O sea, no se va a generar aquí ¿qué les digo? Un cuenco, digamos, no una deformación. Los pavimentos siempre van a tener la capacidad de recuperarse, entonces este cuenco se va a recuperar y va a estar nuevamente como si no hubiera pasado nada. Las deflexiones son tan pequeñas que se las mide en micrones. Estamos hablando de 1000 a 500 micrones, ¿ya? Entonces, esa es la deformación, pero eso es lo que se genera al paso de un eje, ¿no? En este caso yo les he representado el trasero, pero también en este momento puede estar generando un cuenco de deflexión aquí el eje delantero también. Entonces, eso es lo que sucede cuando los vehículos van pasando por sobre la carretera. Para medir deflexiones, ¿qué equipos tenemos? En función de la forma de aplicación de carga, tenemos equipos estáticos o cuasi estáticos, tenemos equipos de vibración o sinusoidal y tenemos equipos de impacto. Todos estos equipos están simulando el paso del eje en un determinado punto de la carretera. ¿Ya? El paso del eje, de un eje en un determinado punto de la carretera. Hay equipos estáticos que los conocemos, por ejemplo, como la viga Benkelman, así se llama. El autor es un ingeniero que de apellido Benkelman. Tenemos lo que es el deflectómetro Locra, es un deflectómetro francés que nada más que es un sistema parecido al de la viga Benkelman, pero sistematizado. Tenemos por otra parte el curvímetro, que es más cuasi estático. Tenemos los equipos, por la marca los puse aquí, el Dynaflex, estos otros equipos que nos van a permitir hacer medición de la deflexión del pavimento. Pero estos no lo hacen en movimiento, lo hacen en un determinado punto del pavimento. Lo propio con los equipos de impacto.
Vamos a ver por qué se llama equipos de impacto. Tenemos estas marcas, en Bolivia tenemos estas marcas. El primero que ha ingresado ha sido Carbro, después vino Phoenix, luego vino el Coap y vino finalmente el Dynatest. Ya, ahora estamos comprando un equipo que es el ay, me olvidé el nombre, pero es la mayoría de estos equipos de impacto que los he mencionado acá son de origen danés. El único que no es danés es este acá, el Coap, es sueco, pero nos llegará un equipo nuevo al ABC que es de origen ay, me olvidé, de Inglaterra, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver uno a uno estos equipos y en qué consisten y cómo se miden. La viga Beckelman, nada más que es esto. Aquí lo he puesto, hay distintos colores. No tiene nada que ver el color. Lo importante que este es un punto de apoyo, el que está acá. Tenemos un punto de palanca, que es este, y un punto al final de la viga. ¿Cómo funciona? Supongamos que este es el pavimento, el que están viendo ustedes ahí abajo. No sé si logran ver, pero está en plomo. Esto aquí sería el pavimento. Entonces yo voy a poner estas vigas entre medio de las dos ruedas dobles de un vehículo de eje simple de rueda doble. ¿Me entienden? Esto sería un vehículo que tiene un eje simple de rueda doble en cada lado, ¿no? Entonces, este extremo, lo voy a poner exactamente aquí en la mitad, justo donde hace contacto con la rueda y el pavimento. Y lo voy a ubicar de esta manera. Fíjense. Entonces, esto sería este punto. Este aquí sería este punto. Y este otro es este otro punto. Internamente se aprecia esta palanca. Fíjense. Aquí está un pivot, este puntito rojo que ven. Entonces, si yo aplico carga acá, ¿qué va a pasar? El pavimento se va a deformar aquí, va a generar un cuenco de deflexión. Entonces, yo estaría registrando la deformación máxima en este punto. Y al registrar la deformación máxima, esta parte va a subir y aquí en este extensómetro podemos registrar esa deformación que se ha provocado por la aplicación de la carga. Entonces, en este caso, esta medición se hace en un determinado punto del pavimento. Estas mediciones no son similares a las que, por ejemplo, hemos visto con esos equipos que miden rugosidad, que miden resistencia al deslizamiento, que se hace de manera continua. En este caso, no, yo debo ubicarme en un determinado punto para hacer la medición. Aquí lo vamos a ver, fíjense, esta sería un eje simple de rueda doble, fíjense, de rueda doble, y la punta va justo donde hace contacto con el pavimento. Se coloca entre medio de las ruedas esa punta. Aquí está el pivot, fíjense, y aquí está la otra parte del apoyo. Entonces, como es una palanca, cualquier aplicación de carga acá, entonces aquí esto va a subir y se va a mover el extensómetro donde se registra la deflexión del pavimento. Pero previamente no es cualquier camión, no es cualquier carga, nosotros debemos lastrar, fíjense aquí han lastrado, han puesto una malla de gavión, algunos sueldan chapas metálicas en la volqueta y lo que debemos hacer es verificar el peso de este eje. Y en este eje deberíamos tener ¿cuánto de peso? Deberíamos tener 80 kilonewtons en todo el eje, ¿no? Pero como nosotros estamos haciendo una medición en esta rueda, obviamente que aquí hay un peso de 40 kilonewtons. Entonces el vehículo se posiciona ahí, nosotros metemos la viga hasta el punto donde hace contacto y registramos la deflexión máxima. Luego, este vehículo avanza 25 centímetros, luego avanza 30, luego avanza 60, respecto a este punto, ¿no? 25 centímetros, luego avanza 30,
y luego 30 más de lo que habíamos visto aquí, ¿no? Desde este punto. Desde este punto, 30 más acá. Entonces se registran las 3 deflexiones, tanto la máxima y algunas otras que ya son menores a este punto, ¿no? Bueno, aquí está el extensómetro que les he mencionado. Este es el pivot. La punta está en este lado y este es el otro extremo, ¿no? Simplemente son apoyos, pero internamente este pedacito internamente está chocando este extensómetro. Entonces, este es un equipo que se llama Viga-Benkelman y es de medición estática. Obviamente que hasta armar, colocar debajo de la rueda toma tiempo y probablemente nosotros podemos tener bajos rendimientos con estos equipos. Obviamente que también es barato hacerlo, ¿no? Y uno lo puede adquirir, creo que hasta en $15,000, algo así, este equipo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Les he dicho que se mide normalmente en la huella, no les he dicho dónde se mide. Se mide en la huella externa del carril de ida y en la huella externa del carril de retorno. De tal forma que nosotros vamos a tener una medición entre un punto y el otro de 250. Una vez traslapados las mediciones, vamos a tener mediciones de 125. Estas mediciones pueden variar en más o menos, todo dependiendo qué tipo de análisis estoy haciendo a la estructura del pavimento. Si estoy haciendo un análisis a nivel de red, aquí estoy poniendo a nivel de red, es decir, voy a analizar toda la red vial fundamental pavimentada. Ustedes saben ahora que la red pavimentada son de 7,000 kilómetros. Entonces, si yo quisiera ver cómo está mi red vial respecto a la estructura del pavimento, yo puedo medir toda la red, pero obviamente puedo hacer mediciones mayores o iguales a 250. Pero en caso a nivel de proyecto, es decir, que ya voy a encarar como proyecto, quiero diseñar el refuerzo del pavimento, entonces yo puedo hacer mediciones menores a 250. ¿Está bien? Entonces, todas las mediciones con todos los equipos de evaluación estructural del pavimento son puntuales. No es continua como los otros equipos que habíamos visto anteriormente, que se utiliza para medir o para hacer una evaluación funcional del pavimento, ¿no? Bueno, otro equipo que es de movimiento lento, es este equipo, la CRA, así se lo conoce porque está en inglés su nombre. Nada más que es la colocación de vigas aquí en esta rueda y en la otra rueda también. O sea, tienen 2 vigas, pero ya son vigas ya más sofisticadas, ¿no? Lo que se hace es colocar la viga y una vez que baja la viga, hace contacto con el pavimento, el camión se mueve en este sentido hasta que se registra la primera, la segunda y la tercera medida de deflexión. En este momento, cuando está parado, se introduce esto, está registrando la deflexión máxima. Esto no se mueve, la viga no se mueve, pero el camión sí se mueve y se va registrando a 25 y a 60. Entonces, una vez registrado, esto se retrocede, se levanta, se suspende y se lleva hasta el otro punto. Entonces, esta es la parte metálica, la viga es algo más sofisticado. Se introduce de igual manera entre medio de las ruedas, se registran esas 2 deflexiones y el sistema hace que esto se suspenda para llevarlo al otro punto. Bueno, esta medida de deflexión es cuasi estática, como les había mencionado. Se puede medir a 3 kilómetros por hora, es decir, ese es el rendimiento, digamos, que se puede realizar. Y con esta medición sistematizada ya no hay personas que están armando la viga debajo, sobre la superficie y colocando sobre el pavimento, ¿no? Esto lo hace un conductor y apoyado de un operador. En ese tiempo, en 3 kilómetros por hora, se puede hacer 16 a 17 mediciones
se puede medir la deflexión y el radio de curvatura. Me había olvidado de mencionarles qué es el radio de curvatura. Es bien importante analizar ese radio de curvatura porque nos va a permitir conocer cuánto se desplaza un pavimento. Imagínense meter aquí un círculo. Fíjense, voy a tratar de meter un círculo acá. Entonces aquí hay un radio de curvatura, X. Pero ¿qué pasa si yo tengo una deflexión así, muy llana? Entonces voy a tener un radio mayor, un radio de curvatura mayor. ¿Cuál de estos pavimentos para ustedes es el mejor? ¿El que tiene menor radio de curvatura o el que tiene mayor radio de curvatura? ¿Les escucho? Si alguien se anima. Mayor. ¿Otro? Mayor radio. Exacto. Exacto. El que tiene menor radio es porque tiene este pavimento tiene mayor desplazamiento, ¿no? El que tiene menor radio de curvatura es el que tiene mayor capacidad portante, el que mejor se está comportando. ¿Ya? Me he olvidado de mencionarles eso, pero eso es lo que se evalúa en este tipo de pavimentos, los radios de curvatura. Entonces se mide además de deflexiones, podemos medir los radios de curvatura. Bueno, otro equipo, este es nuevo, relativamente nuevo. Aquí nosotros lo que no tenemos para nosotros es nuevo, ¿no? Pero ya está funcionando hace mucho tiempo, que es el curvímetro. En este equipo no se requiere poner ninguna viga entre medio de las ruedas, no hay ningún sistema que se introduzca como el deflectómetro Lacroix, pero sí hay una cinta que recorre, se apoya aquí, se apoya sobre el pavimento y aquí se vuelve a levantar y hace este movimiento. Y este sí se registra deflexiones en movimiento. Voy a ver, les voy a mostrar este esquemita nada más. Aquí lo estoy remarcando. Este esquema está acá. Entonces, esta es la rueda. Y si ustedes se fijan, aquí hay una cadena que da una vuelta, esta línea negra segmentada, que da una vuelta. Y este es un sensor. Aquí hay un sensor y aquí hay otro sensor. Cuando este sensor, cuando la carga está siendo aplicada en este momento, la deflexión sería algo así. Cuando el sensor avanza acá, va a generar un punto acá. Cuando este sensor verde que ven acá llega a este punto, vamos a tener la deflexión máxima. Y obviamente cuando se aleje el vehículo, nuevamente vamos a tener de esta manera, si el sensor estuviera acá, pero si el sensor estuviera más allá, estaría aquí. O sea, la carga se va alejando, entonces se va generando un cuenco de deflexión en movimiento. Fíjense, es de esta manera que se registra. Aquí dicen que se puede medir a 18 kilómetros por hora. Y aquí está el sensor. No sé si logran ver. Creo que lo voy a ampliar. A ver, un momentito. No sé si me permite ampliar. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí está el sensor, el puntito verde. Se ha generado ya el inicio del cuenco de deflexión. Llega al punto máximo, vamos a registrar el punto máximo de deflexión, luego el vehículo ya ha pasado el punto del sensor, entonces vamos a registrar la recuperación del pavimento, ¿no? Y finalmente, cuando ya el vehículo esté un poco más alejado del sensor, vamos a poder tener el cuenco de deflexión. Entonces tenemos la deflexión máxima en todo momento. Entonces, es de esta manera que se registran las deflexiones a esa velocidad, pero en este caso es haciendo una medición continua. Aquí les voy a mostrar ¿cómo me han dicho que haga? Ahora sí. Aquí, este es un esquema y está mezclado entre lo que es real y lo que es esquema. Este es un esquema de un vehículo, fíjense, la cadena está dando vueltas y por aquí en un momento dado va a aparecer el sensor. Ahí está el sensor, el rojito, va avanzando, se mete entre medio de las ruedas
y va dando una vuelta, otra vez aparece el otro sensor, y este es un vehículo real. Fíjense la cadena, y ahí no se ve el sensor, pero es así como se va midiendo de manera continua. La cadena va circulando de esta manera, y obviamente esta cadena está pasando entre las dos ruedas del eje donde existen dos ruedas, ¿no? Aquí va pasando, se mete por acá y otra vez vuelve a subir. Bueno, nuevamente volvemos al esquema. Aquí está el sensor, ahí se registra la deflexión máxima, ahí recupera el pavimento y nuevamente vuelve el sensor, y entonces nosotros podemos tener una infinidad de deflexiones máximas, ¿no? A lo largo de la carretera. En cambio, con una viga Benkelman o con un deflectómetro Lacroix, podemos medir como cada 250. En cambio, en este caso, cada vez que aparece el sensor debajo de la rueda, tenemos una deflexión máxima. Otro equipo este sí que ha aparecido recién, el año 2019, fines del 18 y principios del 19, apareció este nuevo equipo, el Rolling Deflectómetro, que no tiene nada aquí internamente, no es gran cosa lo que tiene acá, simplemente tiene de medio unos sensores que registran la deformación del pavimento. Aquí podemos ver toda esta partecita, toda esta parte está esquematizada aquí. Fíjense, no hay nada. Internamente nada más tienen estos sensores, fíjense, aquí están los sensores, los cuales reproducen ese cuenco de deflexiones. Entonces, por debajo del chasis están los sensores que emiten una señal y esta señal puede generar un registro de la deflexión del pavimento. Y con este equipo podemos hacer mediciones a velocidades entre hasta 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Hasta 80 kilómetros por hora. Me he olvidado de decirles, el cuenco de deflexión, por si acaso, no es esta figura que les he mostrado acá. A veces uno ve como el cuenco de deflexión, algo así como que es simplemente como que me ha generado unas líneas nada más, ¿no? De deflexión. En realidad, cuando se aplica la carga, lo que ocurre acá es más bien como un embudo. Imagínense un embudo. Eso es lo que se genera en el pavimento, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa el valor máximo en el punto de contacto de la rueda, ¿no? Alrededor no nos interesa mucho, ¿no? Por eso es que aquí, si ustedes van a reparar en este equipo, se ve cómo está generado ese cuenco de deflexión. Fíjense, son varias deformaciones que parecen un embudo. Acá, fíjense. Aquí. Entonces, estos sensores van registrando, a medida que va pasando, van registrando todas las deformaciones sobre la estructura del pavimento. Bueno, vamos a pasar ahora a los equipos de vibración, con un sistema de vibración. Este equipo, por ejemplo, estas ruedas simplemente son de arrastre, de remolque, y aquí unas ruedas metálicas. Y internamente hay unos sensores que una vez que genere vibraciones sobre la estructura del pavimento, va a registrar las deformaciones y vamos a poder registrar los cuencos de deflexión y radios de curvatura y todo ello. Este es otro equipo que también se utiliza para hacer bajo ese mismo principio de vibración. Está instalado, no es como este caso un remolque. Este sistema de vibración está internamente instalado. Entonces, por debajo se abren unas compuertas y baja el equipo y genera ese efecto de vibración bajo ese sistema se va midiendo. Pero este equipo creo que nadie lo va utilizando, ya está saliendo de fuera del mercado, así como el deflectómetro Lacroix, ya se están saliendo del mercado. Lo que sí estamos utilizando es
Perdón. Antes que me vaya, todos estos equipos generan una carga estática sobre el pavimento, ¿ya? Estos equipos generan una carga de vibración sobre el pavimento para registrar las deflexiones. Ahora vamos a ver los equipos de impacto. Estos caen sobre la estructura del pavimento y deforman momentáneamente el pavimento y se registran las deformaciones máximas. Y este equipo se llama deflectómetro de impacto. ¿Ya? Deflectómetro de impacto. Así en sus siglas se lo conoce como FWD. FWD. Y como este equipo es de la misma marca, fíjense, FWD, en lugar de F le han puesto RWD. Bueno, en Bolivia, ya les había mencionado, ya ha llegado este equipo, este es el QAP, su industria es sueca. Aquí podemos ver algún detalle de cómo se desmonta todo este armatroste. Es muy feo, no me gusta mucho a mí este equipo, pero ya llegó este equipo, lo tenemos aquí, y el impacto se genera a esta altura donde está la rueda, y aquí abajo hay unos sensores, una regla donde están adaptados unos sensores que van a registrar el cuenco de deflexión, ¿no? A ver, ahí me he equivocado, así más o menos. Entonces, donde se aplica la carga, se va a generar ese cuenco de deflexión. Entonces, este es el QAP. Ya nos ha llegado a nosotros. El primero en llegar ha sido el de Carblow, el PRIM 2100. No es un Photoshop, es realmente, por eso lo hemos sacado con el Illimani. Es remolcado con el equipo, en un determinado momento se posiciona, se para el equipo, baja todo el sistema de geófonos y un plato de carga, vamos a ver cómo es el plato de carga, se suspende una masa acá y cae sobre la superficie, por eso se llama de impacto, caída libre. En el momento que se ha realizado ese impacto, se ha generado un cuenco de deflexión. Y a medida que los sensores están alejados, vamos a poder registrar ese cuenco, ¿no? ¿Qué más? A raíz de esto, yo les voy a contar, haciendo un paréntesis, he tenido la oportunidad de trabajar en Chile cuando estaba haciendo mi maestría con este equipo, y justo cuando volví de la maestría, volví a la ABC obviamente, este equipo estaba llegando. Y cuando llegó este equipo, nadie sabía cómo funcionaba, qué hacía y todas estas cosas. Entonces, ha sido muy oportuna mi llegada, además de que yo ya sabía cómo funcionaba este equipo, que he sido capacitado para manejarlo todavía aquí. Durante un año hemos trabajado con técnicos daneses que nos han permitido saber primero el funcionamiento, cómo funciona el equipo, cómo se recolectan los datos en campo y cómo se interpretan los datos. Entonces, hacía un tiempo atrás, creo que yo era el único que podía hacer estas cosas, así que me hice la plata. y las oportunidades son esas, ¿no? Hay que saber aprovechar, y esta ha sido mi oportunidad, además de que me llevaron a Dinamarca para capacitarme también sobre estos equipos. Otro de los equipos que ha llegado, este es el Dynatest, otra marca, también es de impacto. Aquí está la masa, estos son su plato de carga, y aquí está la regla donde están los sensores que registran el cuenco de deflexión, ¿no? Así sería. Entonces, aquí donde se aplica la carga, vamos a tener el cuenco de deflexión. Normalmente estos equipos se trabaja de esta manera, o sea, tenemos que poner algunos conos, como ven acá. Tenemos un equipo que protege, o sea, un vehículo tiene que estar protegiendo esto, porque esto, para que tenga una idea, cuesta más o menos como $500,000. Está remolcado, todos los equipos están remolcados con vagonetas, fíjense, y además están remolcados y tienen un sistema interno que va hacia donde está el copiloto. Hay una laptop desde donde se puede controlar el sistema de funcionamiento del equipo, ¿no? O sea, es decir, que el vehículo se para
y desde la computadora nosotros hacemos de que el sistema baje, las cargas se suspendan y se registre las deformaciones, ¿no? Una vez que se ha terminado la medición, desde la computadora, este equipo se suspende todo el sistema y podemos irnos hacia el otro punto, ¿no? Y hemos dicho que podemos hacerlo entre 250 o más o menos, dependiendo del tipo de proyecto o el tipo de medición que vamos a realizar. Entonces, como verán, aquí está el equipo de remolque, aquí está el deflectómetro de impacto en esta parte, y este equipo está protegiendo por si hay algún problema. Pero ¿qué ha pasado en esta oportunidad? Este equipo ha chocado al camión que estaba protegiendo, a este camión. Era un camión, un tráiler que estaba trasladando botellas de Coca-Cola. Y fíjense qué ha pasado con nuestro equipo. El camión ha ido a parar acá. Se ha incrustado esta parte del remolque sobre la vagoneta. Las botellas de Coca-Cola han ido desparramándose por todo lado. Más bien que no ha habido ningún daño personal. Pero miren cómo quedó el vehículo. Este es el plato de carga que debería estar apoyado sobre la superficie. Aquí tenemos la masa, fíjense, estos son los ladrillos que se suspenden y caen, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Este es el sistema hidráulico que hace que se suspenda. Así que, fíjense, la parte delantera se ha incrustado sobre esta parte trasera de la vagoneta de remolque. Alguna información sobre esto. El conductor tenía, creo que 27 años. Le han hecho un proceso, está preso ahorita en San Pedro. No creo que pueda pagar todo esto. Él simplemente era un conductor de la empresa de Enbol, de Coca-Cola. Esto cuesta $500,000. No sé, trabajando de qué podría conseguirse ese dineral. Así que este equipo que nos ha llegado, el último que teníamos en el ABC, que era este, ya está totalmente dañado, no lo podemos utilizar. Entonces vamos a ver algunos detalles de lo que es el sistema, ¿no? De cómo mide. Bueno, este es el sistema, fíjense, aquí está el remolque, esta parte va instalada al vehículo del remolque. Esto por si acaso es una ruedita de traslado en caso de que ya no esté remolcado, esto baja y lo podemos mover de un lado al otro, ¿no? Pero mientras está remolcado, esta ruedita se suspende. Entonces, ¿qué hace este equipo? Cuando nosotros estamos ya en la posición de medición, este plato de carga, que esta es la posición inicial, se apoya sobre el pavimento. Esta es la capa de rodadura del pavimento, por si acaso. Esta es la capa de rodadura del pavimento. Para que no se confundan, lo voy a borrar todo. Esta es la capa, esta sería la capa base, imagínense la capa base. Esta sería la capa subbase. Entonces, esta es la posición inicial y la posición de medición es justo cuando el plato de carga, el que hemos visto aquí atrás, este es el plato de carga, dañado ya, es el que debería estar apoyado en el momento de medición. Este se apoya sobre el pavimento y esta es la regla, se llama regla, no puedo dibujarla, pero espero que lo divisen bien. Esta es la regla con la cual se hace, la cual tiene estos geófonos. Estos acá, uno nada más. Estos son geófonos. Y aquí hay un geófono principal, el que registra la deflexión máxima. Entonces, como una vez que se apoya el plato de carga, se apoya la regla y los geófonos están apoyados sobre el pavimento, entonces es en ese momento que se aplica la carga, se deja caer esta masa sobre el pavimento y se va a registrar el punto máximo, y como este está alejado de la aplicación de carga, obviamente vamos a tener un valor diferente a la deflexión máxima. Y así de esta manera se van a registrar la mitad del cuenco de deflexión, y obviamente que esto se puede replicar hacia este lado, ¿no?
Es así como se utiliza el deflectómetro de impacto. Y ese es el principio, ¿no? Una vez terminada la medición, se suspende todo, se va a suspender todo, se suspende lo que es el plato de carga, se pone en la misma posición, la regla también se suspende, entonces luego se traslada hasta el otro punto de medición. Bueno, algunas partes del deflectómetro de impacto. Tenemos un sistema hidráulico acá, tenemos un sistema eléctrico, tenemos los dispositivos de aquí, fíjense, aquí está la masa. Esto tiene 40 kilonewtons. 40 kilonewtons. Esta masa que tenemos acá, de 40 kilonewtons, es porque nosotros estamos simulando el paso de la mitad del eje, ¿no? De un eje estándar. Nosotros podemos cargar aquí varios ladrillos y llegar a, este equipo llegaba a 130, si no me equivoco, o a 140, podemos poner aquí 140 kilonewtons, que nos servía para hacer mediciones en pavimentos de aeropuertos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un odómetro, fíjense, aquí está instalado un odómetro de precisión, porque necesitamos exactamente los lugares. No nos podemos basar en el odómetro del vehículo, necesitamos un odómetro de precisión, el cual nos va a registrar la longitud exacta de medición. Este es el plato de carga, fíjense, el que se apoya. El plato de carga está partido en 4, fíjense, 1, 4. Así está partido el plato de carga. Tiene una goma por debajo para que haga contacto. Estos son los geófonos, estas partecitas que ustedes están viendo salidas, son los geófonos, tienen unos resortes acá que hacen que se acomode bien a la superficie del pavimento. Entonces, aquí en este punto hay un geófono que va a registrar la deformación máxima. Esta es la siguiente y la subsiguiente. Como habrán visto, tenemos 9 sensores, 9 geófonos, además del principal, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 8 y el principal que está justo debajo del plato de carga. Son 9 los geófonos que se utilizan para medir las deflexiones. Esta es la regla que les he mencionado, la cual contiene los geófonos. En estas cajitas se encuentran los geófonos. Ya está en posición de medición el deflectómetro. Y aquí vamos a ver cómo se opera cómo opera este deflectómetro. Aquí está ya en la posición de medición. Vamos a ver algunos detalles. Ya el plato de carga está bajando, fíjense. Ahora se apoyó. Lo voy a retroceder. Tengan esa referencia, este puntito blanco como referencia. Está bajando, el plato de carga ha bajado. Ahora este imán va a suspender la carga, fíjense. Lo suelta, caída libre. Otra vez baja el imán. Sube, baja. Otra vez sube y baja. Voy a hacer un alto aquí. No sé si han visto, en la primera lo ha llevado hasta una parte más alta que es respecto a la segunda. La primera es una aplicación de carga de acomodo, se llama, sobre la superficie. El plato de carga tiene que estar bien acomodado, por eso se cae desde más arriba. Las dos siguientes son las de medición. Las dos siguientes nos sirven para hacer la medición. Fíjense, la primera. No. La primera caída, fíjense hasta dónde lo lleva. La segunda. La tercera. Y aquí tenemos la regla, fíjense, está apoyada y estas cajitas son los sensores, ¿no? Ahí están los sensores en esta regla. Vamos a ver que después se va a hacer, va a terminar la medición y se va a suspender. Bueno, ya termina la medición. Ahora van a ver cómo se suspende el plato desde aquí abajo.
y simultáneamente se va a suspender la regla. El plato se va a suspender y como referencia vean este punto acá. Bueno, y después tendría que ir al siguiente punto para hacer la medición. ¿Qué es lo que además debemos hacer? Si nosotros aplicamos la carga con este deflectómetro, si tenemos temperaturas muy altas, probablemente podemos estar midiendo solamente la deformación de la mezcla asfáltica, si fuera temperatura muy alta, y no estaríamos midiendo la deformación de toda la estructura del pavimento. Entonces tendríamos un dato erróneo. Entonces, lo que normalmente se hace son correcciones por temperatura. O sea, permanentemente nosotros debemos estar midiendo la temperatura de medición. Y tenemos tres temperaturas que este deflectómetro registra. Registra la temperatura del aire, registra la temperatura de contacto con el pavimento, pero la tercera que nosotros debemos registrar la hacemos manualmente. Para ello hacemos un orificio en la superficie y ponemos un termómetro como el que está acá. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a ampliarlo. ¿Qué temperatura ven ahí? 46 grados. Entonces, a esa temperatura yo no puedo registrar una deflexión. Si a esa temperatura lo que voy a registrar es la deformación de la mezcla asfáltica y no voy a registrar, voy a tener un dato erróneo y no voy a registrar toda la deformación de la estructura del pavimento. Por eso es que se hacen ajustes por temperatura para corregir esas deformaciones. Y el equipo nos dice lo siguiente, que nosotros no podemos hacer unas mediciones de deflexiones por encima de los 35 grados centígrados. A los 35 grados centígrados, este equipo, el Carbro, ya no funcionaba. El mismo equipo se bloqueaba, decía, no, ya no se puede hacer medición. Entonces, nosotros parábamos y ya no realizábamos las mediciones. En este caso, fíjense, la temperatura del pavimento es 46, podía estar en la superficie probablemente unos 30 o 35 quizás, pero en el aire tal vez unos 20. Entonces, las temperaturas del pavimento a veces suelen ser mucho más altas del aire, inclusive mucho más altas de la superficie del pavimento. Es por eso que se hacen ajustes por temperatura. Además, también se hacen ajustes por carga, porque todo se mide la carga de aplicación que se realiza sobre el pavimento, pero no se está reproduciendo exactamente los 40 kilonewtons. Entonces, lo que nosotros hacemos es unos ajustes por carga también. ¿Ya? Podemos medir, hemos dicho, hacer una evaluación estructural en pavimento rígido. En un pavimento rígido hemos dicho que se puede hacer mediciones para identificar qué es lo que está pasando en la junta. Esta es la junta. Y ustedes saben que aquí hay barras de transferencia de carga. Entonces nosotros podemos analizar cómo están funcionando estas barras de transferencia de carga y cuál es el comportamiento de esta junta. Podemos hacer una medición en el centro de la losa y también podemos hacer una medición en la esquina de la losa para verificar si la losa está totalmente apoyada, ¿no? Porque los problemas en pavimentos, ya habíamos visto, se generan en las esquinas. Y cuando nosotros hacemos una medición en el centro, podemos identificar inclusive qué porcentaje de vacíos tenemos debajo la losa de hormigón. Entonces, si de pronto tenemos unos porcentajes de vacíos, porque muchas veces cuando los vehículos van pasando y de pronto el sello de juntas no ha sido muy bueno en este pavimento, el agua puede infiltrarse acá. Y cuando pasa un vehículo, lo que hace, hemos dicho que va a haber un bombeo de finos, como lo que pasa en el pavimento flexible. Pero el bombeo de finos no va a salir por grietas generadas en la losa, va a salir por donde está la junta. Entonces, cada vez que sale, que bombea agua y finos, entonces por debajo de la losa va a haber un área de vacíos. Entonces, eso si determinamos unas áreas muy grandes de vacíos, lo que podemos hacer es hacer un orificio por acá
y insertamos lechada para rellenar esos vacíos. Entonces estamos generando una losa con apoyo. Las losas con apoyo van a funcionar. Si no tuviera apoyo, van a comenzar a agrietarse en la mitad de la losa. Entonces, esta es la medición que se realiza en pavimento rígido, que es diferente, el objetivo es diferente también que en pavimento flexible. Si bien todos nos van a dar la capacidad portante del suelo de fundación, ya sea en este caso en pavimento rígido, nos van a dar el módulo de reacción de la subrasante, y en el flexible podemos determinar el módulo resiliente del suelo de fundación. Fíjense, aquí está el plato de carga apoyado en una losa y el primer geófono está en la siguiente losa. Entonces vamos a comparar las deformaciones entre una y otra para verificar la efectividad de la barra de transferencia de carga. ¿Listo? También podemos hacer mediciones en este lugarcito, en la esquina, podemos poner el plato de carga y vamos a ver cómo está funcionando. Y la otra es poner en el centro, ¿no? Entonces, así como se realizan las mediciones. Una vez realizadas las mediciones, esta es una medición que hemos realizado sobre un pavimento flexible. En un pavimento flexible normalmente hacemos mediciones igual, de la misma forma hacemos en el pavimento rígido, ¿no? Analizamos un carril, analizamos el otro carril. En este caso hemos analizado el carril derecho, está representado por los puntos rojos, y el carril izquierdo está representado por los puntos azules. ¿Cuál de estos carriles ustedes creen que tiene, desde el punto de vista de deflexiones, cuál de estos tiene menor capacidad portante? Les escucho.